Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, más fe y más amor. Vamos a ver cómo Absalón se subleva contra David, su padre. Recordemos que en un intento de Joab, primo de Absalón, sobrino de David, él contrató una mujer de un pueblo llamada Tecoa, una mujer astuta que se hizo pasar por viuda, no sé qué, para que David mandara a llamar a su hijo. Después al tiempo ya David dijo, bueno, ya Absalón dijo, bueno, aquí ya han pasado 2 años, aquí qué pasa, que yo no veo. Y finalmente en el capítulo 14 pues hubo esa reconciliación, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó después de la reconciliación. Como que no le fue bien, es que más le hubiera preferido, como él dijo, mejor me hubiera quedado allá donde estaba, en la tierra de mi abuelo, que volver donde mi papá. En segunda de Samuel, capítulo 15, la lectura del verso 1, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. O sea que Absalón, ¿qué hizo? Compró carros. Lo escribí mal. Compró carros, caballos y siervos. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y veía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Mira aquí el engaño de nuevo. Por eso fue que cuando el profeta Natán le dijo: mire, es que la espada no se va a apartar de su casa. Pues toda esta gente eran familia. Joab, Absalón, David, Tamar, es que era la misma casa de David. Y mire lo que supuestamente Absalón fue en el capítulo 14, Absalón fue y se postró delante del papá y el papá le besó, pero eso fue una mentira. Es que desde un principio que Absalón llegó era una mentira, porque Joab, el primo, contrató a esa mujer astuta para que fuera y hiciera ya una pantomima delante del rey. Entonces mire tan tremendo eso. Entonces ya, ¿qué pasa aquí con Absalón? Absalón se convirtió en un conspirador del rey. Conspirador. ¿Y por qué se convirtió en un conspirador? Porque todo el que llegaba, que había tenido un pleito, iban del rey, él se sentaba por la mañana en la puertecita a hacer la maldad y dijo: entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Mira que venían de allá. Mire, cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba. Y luego que le decía: no tienes quien te oiga de parte del rey. Pero no venían pues de donde el rey. Entonces le dice: no, es que usted mire, el rey es tan horrible. Mira, lo voy a subrayar aquí. Cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, y Absalón le decía que sus palabras eran buenas y sin saber en sí qué había dicho, cómo había dicho bien, sin él saber bien la historia, le daba la razón. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Mire la maldad ahí. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio? Pues yo les haría justicia. O sea que él aquí se vende como justiciero. Es un conspirador que supuestamente vende justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba
se acercaba para inclinarse, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Ay, Dios mío, pero todo eso era para hacer una conspiración. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba a Absalón el corazón de todos los de Israel. ¿Por cuánto tiempo hizo esto Absalón? Absalón hizo esto por 4 años. Mire, él planeó esa maldad. Al cabo de los 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Él dijo que iba a pagar unos votos, ¿verdad? Vamos a ver qué sería pagar votos, La Biblia enseña la importancia de las promesas hechas a Dios, ¿sí? Para el cumplimiento de las promesas. Entonces dice que él iba a Hebrón a pagar unos votos, o sea que él, vamos a ver si esto sí fue verdad, ¿sí? Permíteme que yo vaya a Hebrón a pagar mi voto que prometió a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Sí, cuando estaba en Jesús donde el abuelo, él hizo un voto, él había pedido a Dios que sí es bueno. Y el rey le dijo, David el papá le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón, vuelve el primo, mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Ay, Dios mío, eso fue mentira. Mire, él dijo Absalón que él iba a pagar unos votos. O sea, él metió hasta Dios ahí en esa mentira. Así como esta alabó y juró y dijo: no, maldigo mi casa. Así mismo dijo la mentira. Aquí hay una cosa muy grande, hermano, y es la mentira, el engaño. Y Absalón envió mensajeros a todas las tribus. Pero ¿qué pasaba? Absalón durante 4 años estuvo tratando a la gente así. No, tranquilo, así como cuando hacen los políticos, que usted los ve en época de campaña, ellos hablan por aquí, así mismo hizo Absalón. Pero él ya tenía el plan, o sea, es que 4 años, ¿cuántas gentes pasaban por ese palacio del rey durante 4 años? Y veían todos los días a ese hombre ahí sentado hecho el bobo. ¿Y qué le hicieron? Ay, hombre, bendito Dios, mire, donde yo pudiera, yo sí le reinaba con justicia, mire, papá. Entonces él iba cocinando lo que iba a hacer. Pero acuérdense que en el principio del versículo dice que él compró carros, caballos y hombres. O sea, él se fortificó. Esto fue una cosa pensada contra un papá. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convitados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Este hombre la planeó, mire, 4 años, nada fue al azar. Y él se llevó 200 hombres. Y dice que esos hombres iban sin saber nada, o sea, él llevó a esos hombres allá. Pero como supuestamente él iba a hacer era a pagarle unos votos a papá Dios. Pero no,
Él era a tomarse una ciudad. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, sí, él sí hizo sus sacrificios, pero él sí pagó esos votos, pero iba con otra maldad. Llamó a Aitofel. Ay, me da risa con la amiga que yo le digo, ay, Aitofel. Aitofel Gilonita era consejero de David. Mire, el mismo Aitofel que lo habla, luego David le dice, ay, Aitofel, quien con dulcemente compartía mis secretos, que era el consejero, el que le hablaba al oído a David. Ese mismo se alió con Absalón. Entonces, mientras él estaba, oiga, ¿usted cree que a papá Dios le supo bueno esos votos, ese sacrificio? Mire, es como cuando usted va y adora allá y canta y si es católico coge la hostia y traga y no sé qué, pero por dentro su corazón está lleno de resentimiento, porque usted perdona y no olvida, porque usted yo no sé qué, porque yo tengo sangre no agua, porque así mismo. Sí, Absalón sí fue y ofreció los sacrificios, pero Dios mío, esos sacrificios fueron abominables a Jehová. Primero y planeó una cosa 4 años. Después se fue y dijeron que le diga a la gente que él era rey. Luego se fue y se llevó 200 hombres de Jerusalén, los cuales iban sin saber a qué era que iban. Luego llamó a Aitofel y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Claro, si él durante 4 años había estado alimentando eso. Pero un mensajero vino a David, dice, el corazón de todo Israel se va tras ¿quién? Tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyaos. Le hizo salir corriendo al papá de allá, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David tenía miedo. Mire el muchacho cómo estaba. David tenía miedo. Mire, era mejor que Joab. Joab de pronto hasta tuvo buena intención. Pero como él abrió esa puerta a David con una mentira, ya eso no era de Dios. Voy a tomarme aquí un poquito de tisanita mientras voy aquí. Mire, desde ahí ya eso no iba bien. Ya eso no iba bien. Mire, tuvo que salir David más bien corriendo de allá, porque ya eso no era. Dice, y los siervos de David dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decía. O sea, David de todas maneras tenía su gente. Entonces el rey salió con toda su familia en pos de él, o sea, todas las familias se fueron detrás de él y dejó 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, o sea, David le tuvo que desocupar a Absalón. Y todos los siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros.
En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Ittai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Ittai: ven pues y pasa. Y pasó Ittai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que iba al desierto. O sea, le desocupó. Pero vamos a ver quién era Ittai Geteo. Fue un leal general filisteo del rey David, un filisteo. No era judío. Ittai y sus hombres se unieron a David porque habían sido exiliados o forzados a huir de su tierra Gat. ¿Sí? Durante la huida de David a Jerusalén, el rey le ofreció a Ittai la oportunidad de quedarse, porque ya que no era judío no tenía por qué meterse en la batalla, pero Ittai juró que no, que él se iba a quedar con David. Fue un ejemplo de lealtad y también inclusión de los no judíos en el plan de Dios. Y esto pues se desarrolló luego en el Nuevo Testamento. Entonces mire que desde el Antiguo Testamento, por eso cuando hay una pastora muy famosa, que dice: es que yo soy redimida porque soy con mi papá y entonces yo soy israelita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone cuando usted acepta a Dios, usted acepta a Jesús. Nosotros venimos también, somos hijos adoptados, israelitas adoptados también. Entonces es la que dice: no, yo me voy a quedar. Entonces miramos ahí una parte muy importante que fue esa redención, porque el rey Ittai y su gente eran no judíos y sin embargo fueron adoptados. Ahí fue donde se empezó a incluir los gentiles en la redención de Papá Dios. Dice que todo el país lloró, dice, y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. O sea, hasta el arca, o sea, mejor dicho, ellos desocuparon esa ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla en su tabernáculo. Y si me dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Sadoc era un sacerdote. Entonces le dice el sacerdote, Sadoc le dice: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré entre los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me des aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron donde, allá en el pueblo, allá en la ciudad. ¿Qué pasó? Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían.
Mire, esto ha sido muy triste porque saber uno que el mismo hijo de uno, el que lo había besado, mire que mire, el beso, ¿cómo traicionó Judías a Jesús con un beso? Y mire, estos también se besaron y le aceptó el beso el hijo al papá y mire, fue para traición. Este hombre iba llorando. No, yo digo que sí, está bien las cosas materiales, ¿cierto? Porque dejar su rey, su monarquía. Pero también la tristeza de que fue el mismo hijo quien quiso bajarlo del trono. De hecho, sí lo bajó, aquí lo bajó. Así después se lo hubiera vuelto a subir. Él sí lo consiguió. Él sí lo consiguió. Entonces mire que a la vez es triste. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ahitofel, que era el que le comentaba los secretos y era consejero. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Quién sabe qué le había dicho a Ahitofel? Pero David le pidió a Jehová, mire, es que ahí es donde está. Entorpece, ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Mire, David no dijo, este traicionero. David no dijo, este tal por cual. David dijo, que entorpeciera, Padre, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, o sea, él no dejó esa comunión que él tenía con el Padre, porque dice que cuando primero él aquí hecho un decreto contra Ahitofel. Ojo, entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Luego le dijo, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Ponga cuidado, mira lo que está pasando aquí en el versículo 31. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Mira lo que está pasando. Y luego aquí le dice, luego volver a leer. Sí, dice. Entonces él se fue a adorar allí. He aquí Usai Arquita le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga. Dice, mas si volvieres a la ciudad. O sea, ¿qué le dice Usai Arquita? Que vuelva a la ciudad. Y le dices a Absalón, rey, yo seré tu siervo. O sea, que David va a quedar siervo del hijo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora tu siervo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, hay más, el de Sadoc y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Ya la cogió. Entonces aquí ya llegamos al versículo 16. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. ¿Se acuerdan cuando vimos? Bueno, esa no la grabé, pero es un estudio que yo hice más atrás.
Siba, que era el que había era el que le administraba las tierras a Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enabardados y sobre ellos 200 panes, 100 ramos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, el criado le recibió. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Tenía provisión. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba le respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Ay, Señor, miren, pues, mira, es que tanta mentira, la mentira que Mefiboset le dijo que hoy devolvería la casa de Israel, el reino de ¿quién? De Saúl, supuestamente. Miren las mentiras. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia ante él. Mire, le dijo una mentira, otra vez vuelve y cae David en las mentiras por estar hablando rapidito. Entonces, Siba era el que le administraba las tierras a Mefiboset. Él él era un criado de Mefiboset, porque como Mefiboset era lisiado, Siba era el que le administraba las tierras. Entonces Siba dijo que no, que era que ya Mefiboset iba a ser. Entonces, por eso llegó David y le dijo que le iba a dar todo. Entonces le dijo Siba, Señor mío, halle yo gracia en todo de ti. Ya, dejó a Mefiboset sin nada. Y vino el rey David hasta Barún, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Este Simei, o sea que ya vemos que quedó Mefiboset, fue uno, y quedaba Simei, hijo de Gera. Y este Simei, David que de por sí iba llorando. Aquí lo cogieron con este chisme. Y fuera de esto dice, y decía Simei, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Bueno, la verdad fue que David sí manejó mucha sangre. De hecho, por eso él no pudo hacer el templo, por toda la sangre que él derramó. Sanguinario, viene de sanguíneo, de sangre. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le diría por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuántos más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, como quien dice, ¿qué me va a decir que
digo, de la casa de Benjamín, de la tribu de Benjamín. ¿Qué voy a ponerme yo a molestar si mire que mi propio hijo está contra mí? Quizá miraría a Jehová la aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Se le iba haciendo la vida imposible. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Ay, Dios mío, Aitofel. Aquí Aitofel bueno, yo la sé, pero la voy a buscar aquí para ustedes. Aitofel. Aitofel. Aitofel fue un sabio y principal consejero del rey David, que descontento apoyó a Salomón en su intento por usurpar el trono. Tras el fracaso de Absalón por influencia de Usai, Aitofel se suicidó ahorcándose en su ciudad natal. Aitofel era un hombre muy reconocido por su sabiduría, llegando a ser uno de los principales consejeros del rey David. Durante la rebelión de Absalón, que era el hijo de David, Aitofel abandonó al rey para unirse al rey Absalón. Entonces, ¿qué pasó? Le recomendó a Absalón que atacara a David y sus seguidores para asegurar su victoria, aconsejando una acción rápida. Ay, Dios mío. Pero ¿qué pasó? Usai, amigo de David, logró contrarrestar el consejo de Aitofel al darse cuenta de que su consejo no había sido seguido y que la revuelta iba a fracasar. Aitofel regresó a su casa de Gilot y se ahorcó y fue enterrado en el sepulcro de sus padres. ¿Recuerdan cuando David, por aquí en el versículo 15:31, dijo: entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel? David le pidió a Dios. Mira lo que pasó. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aitofel ya era con el otro equipo. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo: Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Pero Usai no estaba ahí. De corazón, el Usai estaba viendo a él cómo hacía. ¿A quién habría yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ay, Aitofel ya era consejero de Absalón. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a la... Ay, Dios mío. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ay, Dios mío. Pero es que, vuelvo y le digo, hermano, mire que aquí le necesito. Entorpece ahora el consejo de Aitofel. Eso fue lo que David pidió. David pidió que se entorpeciera el consejo. ¿Cómo es que Aitofel le va a decir a Absalón que se llegue a las concubinas del papá que él dejó para que guardaran la casa y todo el pueblo de Israel
habrá que eres aborrecible y que así se va a fortalecer las manos de los que están contigo. ¿Con qué? Llegándose a las concubinas, a las mujeres del papá, que eso era prohibido, eso era aborrecible, eso no estaba en la ley. Y mire Absalón lo que hizo. ¿Por consejo de quién? De Aitofel. Pero ya David había pedido al padre que entorpeciera ¿a quién? A Aitofel. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Eso que Aitofel dijo no era sabio, y él eres que sabio. Pero ya había un decreto de que lo que él dijera iba a estar entorpecido. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Vuelvo para atrás. Y esto sí lo voy a poner. Ante los ojos de todo Israel. Recuerden cuando los dos decretos. Ay, que se me hicieron los dos decretos. Habían dos sentencias. Una sentencia era que no se apartará la espada de tu casa, y la otra entonces le dijo Jehová a David en el 2 Samuel 12, le dijo: lo que hiciste en secreto, yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. O sea, le hicieron terror para que todo, y mira que aquí le está diciendo, ante los ojos de todo Israel. Y aquí le está diciendo, le dijo Jehová cuando le dio la sentencia con el profeta Natán: lo que hiciste en secreto, yo haré esto delante de Israel. Mire, ahí está. Ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Pero no fue así. Era como si se consultase, ¿cómo? Pero no fue así, porque es que mire que Aitofel, después de que traicionó a David, mire este consejo que le dio, que se llegara a las concubinas de su papá. Eso no fue un consejo. Pero ¿qué pasaba? No. Ahí dice, no, es que el consejo que da Aitofel, ese es. Pero ya había una sentencia, ya había una súplica, un clamor ante ese padre, que el consejo de David, de Aitofel, fuera entorpecido. Entonces el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bueno, hermano, hasta ahí quedaríamos en este versículo 17, y mañana vamos a ver los consejos de Aitofel y de Usai, el amigo de David. Bendiciones. Estos son estudios bíblicos en píldoras de fe y más amor.